Después de 3 años de espera, la quinta temporada de Stranger Things ha vuelto con más fuerza que nunca, reventando los servidores de Netflix a pesar de que este aumentase el ancho de banda, previendo que algo así iba a ocurrir. Pero es que igual que Vecna y el Upside Down, las ganas de ver este desenlace eran imparables y la cosa, como la lógica, ha reventado fuertemente. Después de ver estos primeros 4 episodios, habrás llegado a este vídeo buscando las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el verdadero plan de Vecna? ¿Por qué no mata a Will y lo deja en la base? ¿Will puede usar sus poderes siempre que él quiera? ¿Por qué Henry no puede entrar en la cueva donde se esconde Max? ¿Por qué Max no ha podido volver con Lucas? ¿Qué pistas nos ha dado el profesor Clark sobre lo que va a ocurrir con el Upside Down y Hawkins, que han experimentado con Cally? ¿Por qué su regreso puede llegar a ser polémico? Hablemos de todo eso y mucho más en este video análisis del primer volumen de la quinta y última temporada de Stranger Things. Aquí vuestro maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien, que estéis a gusto y que estéis preparados para este primer vídeo de la quinta y última temporada de Stranger Things. Gracias a los que lleváis conmigo desde hace ya más de 6 años, que es cuando empecé a hablar de la serie, y sobre todo gracias a aquellos que sois nuevos y habéis clicado en este vídeo dándole una oportunidad a lo que tengo que contaros, que llegados a este punto no es poco, o sea, llevo un día y pico con esta mierda. Estrenados el 27 de noviembre, en los 4 primeros episodios de la última temporada han mantenido el nivel de la serie sin problemas. Recomiendo muchísimo evitar resúmenes de cualquier tipo, ya que remirarse la serie de nuevo es un viaje maravilloso que lleva a dejar de lado muchos prejuicios con su casting y sobre todo con su historia, ya que como te hablé en este vídeo que te dejo por aquí arriba, la mar de hermoso, aunque no sean demasiados, sí que hay bastantes haters de la serie que parecen preferir mirar hacia otro lado porque patata, y con esto me refiero a la hora de criticar la serie. Los siguientes capítulos se van a estrenar en 2 tandas más, siendo una de ellas la que veremos dentro de un mes con los 3 siguientes episodios que serán del 5º al 7º. Se van a estrenar el 26 de diciembre a las 2 de la madrugada, hora española, y en Latinoamérica y otros países pues simplemente haces el cálculo horario y ya está. El último episodio será después de comernos las uvas, el 1 de enero a las 2 de la madrugada, justo después de Año Nuevo, con una tremenda resaca que llevaremos y a punto de atragantarnos con esas uvas que nos comamos para celebrar las campanadas. La única forma de recuperarse de la resaca de enero es mediante las ofertas de Black Friday que vas a encontrar en la web de Instant Gaming, que os dejo en la descripción. Esto no te lo has visto venir. Instant Gaming es una web de videojuegos y tarjetas regalo para todas las plataformas que del 28 de noviembre al 1 de diciembre dispondrá de unos descuentos exageradamente altos para que la cuesta de enero pues sea más ligera. Durante estos 4 días van a reembolsar cada hora una cesta de la compra, como lo oyes. Eso lo que implica es que van a regalar 96 de las compras que haya en la web, independientemente del coste de cada una, o sea, puede ser de 10 euros hasta de 200, lo que tú quieras. Desde el link que te dejo en la descripción podrás comprar un montón de juegos como el nuevo Borderlands 4, el futuro Resident Evil Requiem o cualquier tarjeta regalo para PlayStation, Nintendo Switch o Xbox que están a un precio de derribo. A mí, por ejemplo, las tarjetas de Xbox Game Pass son las que más me interesan porque recientemente esto ha pegado una subida de precios increíble que aquí, mira, está más barato que la página oficial. Si has sido uno de los ganadores del Black Friday podrás saberlo mientras te unas a su servidor de Discord, que te dejo también en ese link de la descripción. Y volviendo con el vídeo, quien sí que va a tener una resaca horrible es nuestro grupito, después del tremendísimo final que hemos tenido con un Will que ha demostrado ser, por fin, el hechicero que Mike siempre ha dicho que era. La cuestión aquí no es si ahora Will tiene o no poderes, sino más bien qué es lo que busca Vecna realmente de él y los 12 niños que tiene secuestrados. Una de las cosas que la serie no puede evitar hacer es el crecimiento biológico e imparable de los niños, quienes, como vemos en esta temporada, no aparentan ya chavales de 14 o 15 años. Lo digo porque en escenas como las del instituto o cuando están interactuando con el resto del grupo, que son más adultos y algunos tienen una media de 20 años, la diferencia de tamaño y de edad ya es una barbaridad, ¿eh? Digamos que este ha sido uno de los memes más recurrentes de la serie por cómo la tardanza en estrenar cada temporada ha impedido que los únicos 4 años que han pasado desde la primera pues no se sientan reales. Pero bueno, yo al menos he sido capaz de obviar eso y disfrutarla de igual manera, ya que son casi 10 años metido en esta mierda y creo que a estas alturas no voy a quejarme cuando hay factores externos como una pandemia mundial, huelgas de actores y guionistas a punta bala y otros problemas de producción que no han permitido acelerar más el proceso. Como vemos, la temporada abre con lo que ocurrió realmente en la primera temporada, justo cuando Will estaba en del revés y no podía volver de ninguna de las maneras. En esa conexión de Eleven desde la bañera que se montó en el instituto, podemos ver a Will hecho uno
brillo, cayendo luego en las garras del Demogorgon, que como hemos visto aquí, se lo lleva ante Vecna. Aunque el face-up está bastante bien conseguido, sí que se nota mucho que ese no es Will, no es Noah Schnapp cuando era jovencito. Pero estos son detalles menores donde, ya te digo, tenemos que centrarnos en lo importante que son dos cosas. La primera, Will es literalmente violado por Vecna en este momento, donde vemos cómo, sin poder resistirse a su poder, recibe caricias y elogios por parte de un monstruo que estaba experimentando con él para un plan mucho mayor. La segunda es que Will estaba completamente inconsciente en este momento. Lo digo por si alguien puede llegar a pensar que cómo es posible que Will no haya contado nada de esto al resto del grupo durante toda la serie. Bueno, pues básicamente es porque de la tremenda hostia que se ha pegado desde el árbol al suelo, es incapaz de recordar nada de esto porque estaba KO. En este momento, Vecna estaba poniendo a prueba a Will como recipiente, y aunque sí que es cierto que faltan 4 episodios para darnos una respuesta al por qué no se ha mencionado nada todavía, podemos entender que Bárbara no era idónea para este experimento. Es por eso que se la encontraron en el suelo ahí tirada al final de la primera temporada, con una babosa como la que Will escupió en la segunda, dándonos a entender que quizás Bárbara no soportó ese experimento porque, no sé, a priori parecía débil, pero en el fondo era más fuerte de lo que Vecna se pensaba. Puede ser también que quizás los niños son más ideales para este experimento porque son más frágiles y manipulables en general, no solo por un tema de edad mental, sino también por el físico. Aunque la actriz de Bárbara está confirmada para esta quinta temporada, la que va a volver más adelante, creo que lo que veremos de ella es el cómo no pudo soportar este experimento del plan de Vecna. Así que tras dejar a Will libre y usarlo en la segunda temporada como recipiente y espía para el azotamentes, Vecna secuestra a más niños para algo que está tramando y que de momento no sabemos lo que es, pero que yo sí que he descifrado el qué. En total tenemos a 12 niños que van a servir de recipiente para algo que todavía no sabemos lo que es, pero ya desde esta misma temporada y en la serie en general nos han dado lo que es la respuesta. La famosa mente colmena es lo que conecta a Vecna con los Demogorgons y cualquier criatura que esté en del revés. Will, cuanto más cerca está de esa mente colmena, más sensibilidad tiene respecto a Vecna y sus sentimientos y sobre todo a esas visiones que tiene dentro de los Demogorgons. Es aquí donde puedo desvelar los 3 primeros niños secuestrados que están pasando por el mismo proceso que pasó Will en la primera temporada, donde si te fijas están dentro de una cámara cárnica enorme con dientes, dentro de lo que es un muro en el que Hopper, Eleven y luego Dustin, Steve, Nancy y Jonathan no pueden cruzar. Dentro de ese muro está el centro de mando de Vecna, justo debajo del laboratorio de Hawkins, donde Eleven sabemos que abrió el portal a del revés, tal y como vimos en el flashback de la cuarta temporada cuando derrotó a Henry. ¿Por qué Vecna querría 12 niños como receptáculos? ¿Receptáculos de qué? ¿Es que el pibe es un poco pedo y solo quiere niños para jugar? Negativa, lavativa. En realidad lo que quiere es abrir un portal gigante hacia nuestro mundo. Tú te estarás preguntando cómo es posible que haya llegado a esa conclusión, y es muy fácil. Aparte de tirarme más de 12 horas mirando esta mierda, ahora lo entenderás. Primero, tienes que saber que el simbolismo del número 12 es un número relacionado con el orden divino y la plenitud. Por ejemplo, los 12 apóstoles de Jesús, donde Vecna podría ser literalmente el nuevo Mesías que abrirá un nuevo camino, que bueno, aunque sepamos que es más de Moisés, ¿ya me entiendes? Luego tienes los 12 meses del año, los 12 dioses del Olimpo, los 12 trabajos de Hércules, las 12 puertas de la Nueva Jerusalén en el Apocalipsis y un montón de movidas más que puedes encontrar simplemente buscando el simbolismo del 12. Con esto podríamos hacer un vídeo entero. Como hemos visto, la conexión de Vecna con Will le ha dado este tipo de poderes y seguramente a esos 12 niños les va a pasar algo parecido. Como te decía antes, el número 12 lo que marca es la plenitud, así que estos 12 niños son los necesarios para conseguir algo. ¿El qué? Ahora lo entenderás. Henry aquí parece ser que está imitando lo mismo que hacía el Dr. Brenner. Está reuniendo a un grupo de niños bastante incomprendidos, frustrados y débiles como lo era él cuando era pequeño. Así forma un grupo de niños que tiene sus mismos poderes para poder abrir un portal gigante parecido a un agujero de gusano. Y aquí viene el segundo dato importante, que esto llevamos sabiéndolo desde la primera temporada, pero al menos yo no había caído hasta ahora. El profesor Clark, al que hemos visto de nuevo en el episodio 3, no ha vuelto por casualidad, sino para repetirnos un concepto que ya nos contó en la primera temporada. Cuando el profesor le explicó a los niños cómo podían llegar a del revés, hizo una explicación bastante parecida a la que ha hecho con los agujeros de gusano. Ahí especificó que para abrir un portal de este tipo se necesitaría una gran cantidad de energía que desgarraría el tiempo y el espacio, alterando la gravedad, el campo magnético de la Tierra y también el entorno. Básicamente es lo mismo que ha dicho en la clase favorita de Erika, afirmando que los agujeros de gusano son tan inestables que su enorme fuerza gravitatoria destrozaría todo a su alrededor. Lo mismo que ocurrió básicamente con los portales que se abrieron en la pasada temporada. Estos portales, como
hemos visto se han cubierto con placas metálicas por parte del ejército, ya que al resucitar Max, el plan de Vecna se pospuso de alguna forma y se ha visto obligado a recurrir a esto para poder reventarlo todo de una vez por todas. Esto lo digo porque, como hemos visto al principio de esta temporada, Hawkins se está adaptando a esta nueva situación y los militares realizan controles médicos en una ciudad que está puesta en cuarentena por esa nieve gris que cayó al final de la cuarta temporada y que de momento pues no sabemos si habrá afectado a alguien en algo. Si nos basamos en la visión que tiene Will del centro de mando de Vecna, cuyo dibujo además es muy parecido al del agujero de gusano del profesor Clark en la clase de Erika, la cosa para mí cobra mucho más sentido. Si nos fijamos en este punto de aquí que te muestro en pantalla, la forma que ves es muy parecida a la cabeza del azotamentes, lo que implica que la mente colmena se conecta a través de aquel humo negro que vimos en la cuarta temporada siendo doblegado por Henry. Así que lo que quiere hacer este hombre es básicamente abrir un portal en forma de agujero de gusano que le permita ir de un lado a otro haciendo lo que le salga de los huevos a tamaño titánico. Básicamente con esto cambiaría todo el mundo de Hawkins y seguramente más allá. Después tenemos un tercer enfoque que lo podemos descubrir en una precuela de la serie que únicamente se puede ver en Nueva York y en Londres. Con esto me refiero a la obra de teatro de Stranger Things titulada La Primera Sombra, una historia precuela que por lo visto es canónica y que tiene no solamente el beneplácito de los hermanos Duffer, sino que encima, en una entrevista que yo he encontrado de 2023, se afirma que la obra se ha influenciado de la serie y la serie de la obra. Puedes irte al siguiente punto indicado en la línea de tiempo del vídeo porque te voy a contar cositas que quizás son la respuesta a por qué Henry no puede acceder a esa cueva donde se esconde Max y que sería clave en lo que está planeando. Todo lo que te voy a contar a continuación es en base a lo que puedes encontrar en internet y también en detrás de las cámaras de la obra que puedes encontrar en la propia Netflix. Lamentablemente no he podido ver la obra porque vivo en España, no vivo en Londres ni en Nueva York. Pero bueno, con lo que te voy a contar a continuación te puedes hacer una idea de lo que ocurre y lo que va a ocurrir. En la obra de teatro se cuenta la historia de cómo en la Segunda Guerra Mundial se realizaron unos experimentos en un barco militar para poder volverlo invisible y que los alemanes no pudiesen detectarlo. La nave fue transportada a una dimensión llamada Dimensión X, donde la gran mayoría de la tripulación fue asesinada por criaturas humanoides que eran demogorgons. El capitán de dicho barco se apellidaba Brenner, efectivamente, como Martin Brenner, el Papa de Eleven. Debido a lo que su padre le contó antes de morir, el Dr. Brenner se obsesionó con este experimento intentando replicarlo de todas las maneras. De esta forma se conecta el laboratorio de Hawkins con los niños. En una excursión por Nevada, Henry, que únicamente tenía 8 años, encontró con su catalejo una tecnología robada que había en una cueva que lo teletransportó a una dimensión que es la Dimensión X. Ahí se topó con una entidad oscura que le cambió la sangre y le dio poderes que más adelante el Dr. Brenner utilizó en su laboratorio con los niños, usando, como te digo, esta sangre de Henry para sus experimentos. En esta historia hay un personaje que se llama Patty Newby, la hermana adoptiva de Bob, el de la segunda temporada. La que parecía ser un interés amoroso para Henry acabó apartada de su vida porque es que Henry fue secuestrado por Brenner hacia su laboratorio. Así que de primeras y en muy resumidas cuentas, como te he contado, la obra de teatro cuadraría con lo que hemos visto hasta ahora en la serie, pero en realidad no es así, porque es que la entidad oscura de la obra, aparte de asemejarse mucho al azotamentes, sabemos por la serie que Henry ni lo vio ni lo creó hasta que ya era mucho más mayor. Su psicopatía se desarrolló cuando este era muy joven, asesinando a su familia en unas fechas que además difieren de lo que es la obra de teatro. Por mucho que la obra cuadre con lo que hemos visto en esta quinta temporada, donde vemos el catalejo mencionado, la cueva donde Henry desapareció y cambió para siempre, que provocó pues esa parálisis por trauma, y lo que ocurre en lo que es el laboratorio de Hawkins, para mí esto no tiene ningún tipo de sentido. Además de que todavía nos tienen que explicar si la Dimensión X y del revés es lo mismo, que de momento no lo es. Vecna siempre se ha referido a sí mismo como un individuo, muy a diferencia de Billy, que en la tercera temporada se refería a sí mismo como nosotros, básicamente por el tema de la mente colmena. Así que quiero pensar y me quiero negar a mí mismo que Vecna no está siendo controlado por una mente colmena o por un ente cósmico superior muy oscuro, como dice la obra de teatro. Si fuese así, yo estaría muy decepcionado con la serie, porque es que creo que Vecna barra Henry barra 1 es un villano creado por sí mismo en base a su visión del mundo y lo que le ha ocurrido en su vida. Quiero creer que en esa cueva ha ocurrido algo relacionado con una ruptura sentimental o quizás con algún tipo de abuso físico, alguna discusión o alguna amistad que se ha roto. Como vemos en la narración de Max, ella está dentro de los recuerdos de Vecna. Viaja a 1959 a una época del instituto donde vemos a Joyce de joven y al padre de Steve con su novia, que no creo que sea su madre, pero podría ser. Ese flyer que recoge Max del suelo y que estaba repartiendo Joyce previamente es de una obra de
teatro que ella misma dirige y que se titula Oklahoma, un musical donde el personaje principal es un tipo llamado Curly McLean, el personaje que además interpreta Henry, tal y como vemos ahí en la última línea. En esta obra de teatro el protagonista se enamora de una chica con la que discute hasta que al final se acaban casando muchos años después, teniendo un accidente en su boda con otro hombre que también estaba enamorado de esa chica y que acaba muerto por culpa de Curly. Así que es posible que esto se pueda relacionar con lo que pasó en esa cueva y Henry. Quizás hay un tercer chico en discordia al que también le hacía tilín Patty. Si te fijas en el casting de la obra tenemos a Hopper, sí, a nuestro Hopper, luego tenemos a Karen Wheeler con su apellido de soltera, después está Patty Newby, la hermanastra de Bob que te he comentado, Alan Manson, el padre de Eddie, y Ted Wheeler, que sí, es el marido de Karen, el padre de Mike, Nancy y Holly. Si te fijas, la obra de teatro se celebra el 6 de noviembre de 1959, el mismo día que Will desapareció. Así que aquí va, agárrate los machos y coge aire porque se vienen curvas. En la cueva que Mac le enseña a Holly y donde Henry no puede entrar, hay dos detalles clave que son dos libros. Uno es La ciencia del cerca y del lejos, que si te fijas, aunque no se ve muy bien, pone edición para profesores. Este es un libro que forma parte de una serie de libros escritos por Herman y Nina Schneider que se utilizó en las escuelas de los 50 a los 60 y pico. Explicaba conceptos básicos de la ciencia cotidiana y del universo en general, un poquito como hace el profesor Clark. Después tienes el otro libro que es clave, que es el de Walden 2, una novela de ficción que trata sobre cómo la sociedad perfecta tendría que cooperar en vez de competir bajo una estructura social basada en ser productivo y ser feliz ya desde pequeño, sin que tengas ninguna capacidad de decidir por ti mismo. Así que si unimos todos estos puntos y nos basamos en lo que los Duffer toman de la obra de teatro como punto de inspiración para ciertos eventos de esta temporada, creo que Patty Newby, igual que en la obra, tiene que ser algún tipo de interés amoroso para lo que es el Henry de la serie. Esa cueva, tal y como vemos que está, no es por Max, sino por Henry, porque es que esos son sus recuerdos. Así que quiero creer que esa cueva era utilizada por un Henry que se escondía ahí porque es que era diferente a todos los demás. Encima, como vemos por la parte de Holly, el tío era Boy Scout, se dedicaba a explorar un montón de cosas de sus alrededores. Así que entiendo que en la época de instituto conoció a Patty, que era buena persona, llevándola a su escondite como haría cualquier persona que se siente sola y necesita un amigo. Ahí, en base a todo lo que aprendió sobre la ciencia, a viajar entre dimensiones y a otros universos, sumado a una sociedad perfecta que podría crear con esos poderes que sabemos que tiene, dejaría de sufrir como ha sufrido toda su vida al querer crear un mundo solamente para él y para Patty, ya que como estaba enamorada de Patty así a priori, le propuso que fuese la reina de este nuevo mundo que iba a crear y ella no estaba de acuerdo, discutió con él y ¡pum! Accidente al canto. En la obra Patty sobrevive, pero quizás en la serie toman otro rumbo, y eso espero, matándola para siempre y generándole a Henry una culpa y un trauma tan enormes que eso sea lo que realmente le impida entrar en esa cueva. El dolor por haber perdido a un ser querido. No hay peor trauma que el de un amor no correspondido y encima ser el causante de la muerte del mismo. Esto daría sentido a cómo Henry sabe lo que es el concepto de un agujero de gusano para poder cambiar el mundo como él quiere y de paso crear a una sociedad perfecta en base a la mente colmena que lo controlaría todo, haciendo lo que él diga. Y es que esto te lo digo porque el recorrido que hace la cámara en esta escena de la cueva no es casualidad. Tienes un caballo por el tema de los westerns y de los cowboys, tienes el libro de Waldo 2 y luego tienes un enfoque a la estantería que tiene el libro de la ciencia que te comentaba antes. Sumado al tema de que era un Boy Scout, tendría sentido que esa cueva la descubriese explorando la zona con otros alumnos, refugiándose ahí por razones pues que desconocemos, pero que seguro se relacionan con el bullying, ya que en los años 50 pues eran bastante jodidos. También vemos por ahí en el camino que toma Holly unos escorpiones que posiblemente asustaron a Henry, llevándole a que hubiese a esta cueva, convirtiéndola así en su escondite. Por lo que sabemos del tráiler general, Vecna conseguirá activar el poder de los 12 niños desde el laboratorio de Hawkins, pero la versión del revés. Esto generará un mundo nuevo que ya veremos hasta dónde llega, porque es que como viene diciendo desde la cuarta temporada y de nuevo en esta quinta temporada, lo que quiere es transformar el mundo a través, como no, de estos niños. Lo que no queda claro es si Will va a ser parte fundamental de todo este plan. Will ha tenido esta temporada el viaje que tanto necesitaba su personaje. Sirviendo, como dice Robin, de antena que conecta con la mente colmena, Will tiene los mismos poderes a priori que Vecna y que Eleven, incluso le sangra la nariz de la misma manera. El tema aquí está es que a diferencia de Eleven y de Henry, las manos de Will no enfocan hacia abajo, sino que enfocan hacia arriba. Y eso quiero entender que es porque Will basa sus poderes en base al amor y no en base al odio, como le ha pasado a Henry y también a Eleven, hasta que descubrió que el poder del amor es más poderoso. Sinceramente me encanta que tenga poderes porque es que al final Will
Will siempre fue Will el sabio en esas partidas de dragones y mazmorras que hacían los chicos durante toda la serie. Ya lo vimos en la tercera temporada cuando estaba ahí disfrazado con este atuendo de Will el sabio, intentando recuperar el espíritu del grupo, cuando el resto, pues ya sabemos, estaban en pareja y muy distanciados. Gracias a Robin, Will descubre que no tiene que esperar a que Mike le dé ningún tipo de confirmación para saber quién es ni lo que realmente quiere. Esta conversación me ha parecido preciosa y muy reveladora, formando parte, creo yo, de uno de los mejores dúos de la serie que no me esperaba me gustase tanto ni que funcionase tan bien. Gracias a Robin, Will se da cuenta de que tiene que dejar de tener miedo y darse cuenta de que él es libre por sí mismo, no por los demás. Por eso cuando despiertan sus poderes tiene esa visión en Super 8 del momento donde conoció a Mike, por lo que le ha dicho Robin usándolo como ejemplo para sí mismo. Este es un momento que además se nos describió en la segunda temporada de cuando Mike intentaba hacerle recordar a Will quién era cuando estaba siendo controlado por el azotamentes. Este momento le sirve a Will para recordar por qué lucha y a quién quiere proteger. De esta forma dejará de ser un espectador tomando las riendas del asunto, a diferencia de lo que le ocurría hasta ahora en la temporada. Digamos que es básicamente lo que le pasa a Eleven con su madre cuando en la cuarta temporada necesitó ese push-up de poderes. La escena de acción en el Big Mac me ha parecido espectacular. Ha sido un planito secuencia maravilloso que, la verdad, siempre se agradece. Creo que lo han llevado magníficamente bien para mantener la tensión y que veamos lo poderosos que son los Demogorgons en un momento donde el guión no los nerfea. Como vemos, Mike el Valiente dirige y lidera a los niños que intentan escapar de su raptor, aunque lamentablemente no han podido evitar absolutamente nada, cosa que me ha gustado porque el final ha sido bastante agridulce. Sí, han detenido los Demogorgons, pero no han podido evitar que los niños hayan sido secuestrados. Aún así, ¿qué sabré yo de planes? Porque si con los militares los niños no estaban a salvo, o sea, ¿tú te crees que ahí en un granero perdido de la mano de Dios iban a estar mejor? O sea, de verdad, ¿eh? Aún así, aquí la gran pregunta es, Mike, ¿así te gustó más? ¿Soy como la Eleven que tanto adoras? No, en serio, fuera coñas, ¿vale? O sea, Will no tiene poderes para siempre en estos momentos, eso es muy importante, ya que únicamente los tendrá dependiendo de lo cerca que esté de la mente colmena. Y esto lo recalco porque en la cuarta temporada, como Will estaba lejos de Hawkins, no sentía nada respecto a Vecna ni a los Demogorgons, pero por ejemplo, cuando en la segunda temporada herían a un Demodog o quemaban algo de los túneles, Will lo sentía, igual que lo siente ahora cuando los Demogorgons están siendo atacados por los militares. Así que creo que la conexión únicamente es cuando está cerca de la mente colmena, básicamente como Mike ha teorizado en esa escena del campo, vaticinando que Will en teoría es como Vecna pero en el buen sentido. Aunque queda claro que Will va a ser clave para la batalla final y que va a presentar combate contra Vecna, sabemos por el tráiler que va a acabar otra vez en manos de Vecna, porque dejarlo ahí en la base yo creo que forma parte de su plan, porque es que si no sería muy extraño. Como todos sabemos, Vecna quiere que todos aquellos a los que Eleven aprecia sufran lo más grande, así que dejar ahí a Will implica no solamente sufrimiento por ver cómo sus seres queridos pueden morir, sino también una humillación para su persona al decirle que es frágil y manipulable. Yo creo que de esta forma Vecna lo que quería era despertar sus poderes, ya que justamente hace eso, y justamente Will despierta. ¿Por qué querría Vecna dejar ahí a Will si sabe que en su plan implica que los niños recipiente tengan poderes y sean catalizadores de algo más fuerte? Por eso creo que Will va a formar parte de su futuro plan. Por eso Vecna dice en el tráiler que lo va a usar una última vez, porque quiere activar la antena de la mente colmena, creando esta onda energética que lo va a cambiar todo. Aunque Mike especifique que la diferencia entre un mago y un hechicero es que el hechicero tiene los poderes de forma innata, sin depender de libros u objetos como los magos, nos queda claro que Will está atado y conectado a la mente colmena y únicamente puede hacer todo esto gracias a ella. Lo que me queda claro es que su viaje como Will el sabio se va a ver frustrado y que quizás al final de la serie, si la mente colmena es destruida, quizás hay dos opciones: o que Will por fin queda libre de esta conexión con Vecna, o que quizás muera con ella. Creo que por mucho que quieran combatir a los Demogorgons en un futuro, el final boss que es Vecna lo va a doblegar a su voluntad y lo va a usar, como sabemos por este plano, como ese núcleo principal de ese generador de energía que activará el agujero de gusano. Y esto es porque Will fue el primero, fue el que marcó el camino, por lo tanto es especial, y más si tenemos en cuenta que quedan pocos días para el 6 de noviembre, el día en el que Will desapareció y del revés, al menos en Hawkins, tomó forma. Recordemos que en la cuarta temporada descubrimos que el otro lado es una copia exacta de Hawkins, pero del 6 de noviembre de 1983, el día y el año que Will desapareció. Aún falta que nos expliquen el por qué Hawkins se copió en un plano como el del revés y por qué no ha ocurrido antes. Tal y como teorizamos en el repaso de la serie que hicimos en el podcast que tenemos con Lean de la Sabia, que te dejo en la descripción por si te interesa, Max tenía que volver sí o sí. La única forma de hacerlo era mediante el poder de la mente y los recuerdos, ya que en el mundo real la pobre chica no puede ni andar y encima está ciega, así que poco podría hacer a menos que una curación milagrosa ocurriese, pero ya te digo, dudo que esto pase. A Max nos la encontramos en el viaje de Holly Wheeler, un personaje que hasta ahora era extremadamente secundario y que ahora toma protagonismo como uno de esos 12 niños débiles y solitarios que tanto busca Vecna para sus experimentos.
abusos. Aquí alguno seguramente pensará, entonces si Derek es un abusón, ¿por qué lo querría Vecna? Pues porque los abusones son los peores, ya lo comentan en la serie. Derek al final se meaba en la cama, y esto es porque los abusones y los que van de tipos duros son los más débiles por dentro, porque es que a través de su maltrato lo que hacen es esconder una fragilidad de espíritu y de ego enormes. Por eso Derek pasa de ser el chico gordito odiable a un personaje rápidamente redimido por cómo se une al grupo, convirtiéndose en pieza clave de la infiltración al campamento militar y también a la posterior gestión del escape de los niños por los túneles. Lo que me hace muchísima gracia del tema de Derek es como su familia, que ha sido drogada por Erika en una escena que la verdad, no te niego, ha sido muy graciosa, ha pasado completamente desapercibida. O sea, ¿dónde está la familia de Derek? ¿Está bien? ¿Se han quedado durmiendo en el granero? O sea, me los imagino despertando ahí con un Demogorgon en la cara diciendo ¿what? Yo estaba comiendo tarta, ¿sabes? El escape de los niños ha acabado saliendo fatal porque una cañería ha reventado debido a los golpes de Lucas y Mike a través de esos túneles formados en la segunda temporada por las raíces de Del Revés. Mientras todos están pasándolo como el culo buscando a Holly preparándose ya para lo peor, la tía está más a gusto que en brazos, comiendo lo que le da la gana, probándose vestidos bonitos como si esto fuese Umbrella Academy y trasteando por una casa que no es la suya, sino la que Henry recuerda como si fuese ayer. Debo decir que Henry ahí con corbata, gafitas y sombrero me ha parecido un look, la verdad, muy elegante y un buen cosplay para Halloween. Ahora entiendo por qué los Duffer nos dijeron que el tema de Henry sería muy parecido al de Freddy Krueger, porque está acosando a los niños a través de los sueños, a pesar de que su forma real sea una especie de mezcla entre Ultron, Yo soy Groot y Jason Statham. Atrapada sin saberlo por los poderes mentales de Henry, este se presenta como el señor K, un hombre amable y bien vestido que recluta a niños a su casa mientras los tiene completamente conectados a la mente colmena. O sea que Holly está ahí comiéndose unas buenas tortitas, pero en realidad está con el tubo asqueroso ese en la cara, yo esto lo quiero dejar claro. Si al final los 12 niños se rebelan contra Vecna y lo derrotan, como por ejemplo pasó con Scar y las hienas en el Rey León, oye, eso no estaría mal y sería la hostia. Si el camino que tienen estos 12 niños es el mismo que el de Will, quizás se está gestando una especie de comando telequinético que al final puede romper sus cadenas y matar a su amo. Henry le especifica a Holly que no se adentre en el bosque, no porque haya un peligro real, sino porque está ahí Max desbaratando sus planes, o al menos intentándolo. Tal y como describe Holly, ese sitio es como Camazotz, el planeta oscuro descrito en la novela de Madeleine L'Engle titulada Una arruga en el tiempo. Pues ese planeta está gobernado por una entidad maligna conocida como It o Eso, sí, te sonará por Welcome to Derry o la historia de Stephen King. Digamos que representa un control mental donde todos los que viven ahí están en sincronía mecánica, con casas propias y rutinas que son idénticas, vamos, como una mente colmena. Como describe Max, esta quedó atrapada en la mente de Vecna al final de la cuarta temporada, y junto con Holly nos demuestran que hay un mundo completamente infinito en lo que es la mente del villano. Como vemos, muchos de los recuerdos que ve Max son familiares. Tenemos el laboratorio de Hawkins de la cuarta temporada o la mítica escena de Running Up That Hill en la cuarta temporada. Imitando dicha escena, Max nos explica que la música nos llega hasta los lugares más oscuros, lo que le permite seguir la canción a través de varios recuerdos, encontrando por fin una salida gracias a que Lucas no dejaba de ponerle esa canción durante este coma en el que está Max, hasta que de pronto el casete se detiene. Ahí es cuando Henry la detecta y la empieza a perseguir, en un momento donde dices, macho, podrías utilizar tus poderes para retenerla y traerla flotando hasta ti, ¿no? En vez de dejar que corra y haga lo que quiera. Pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar las decisiones de un cabrón como este en su propia mente? Si Max consigue rescatar a los niños y llevárselos a esa cueva, oye, eso está por ver, pero creo que el tema aquí va a ser bastante complicado si tenemos en cuenta que Henry va a acabar descubriendo que Holly sabe la verdad. Esto lo digo porque aunque Holly prometa que no va a decirle nada a Henry, claramente no va a poder aguantar la mentira y este se va a acoscar. Y si descubre que Holly sabe la verdad, la va a torturar o le va a sonsacar lo que sea que haya en el bosque, descubriendo que Max vuelve a estar ahí, llevándole a tomar la decisión más lógica, que es, si no puedo contigo en mi mente, iré a por ti en la vida real. Es por eso que en el tráiler vimos a Lucas salvando a Max de los Demogorgons en el hospital, porque Vecna, como no puede llegar hasta Max en su mente, la única forma que tiene de matarla es haciéndolo en la vida real. Si la música será clave en su escapatoria, está por ver, pero creo que ahora que los 12 niños están en la mente de Vecna, es posible que en algún momento se rebelen contra su raptor o quizás acaben muertos, Lo digo porque la tercera temporada se cargó a mucha gente de Hawkins y no le tembló el pulso. A mí en lo personal volver a ver a Max me ha encantado y no sé por qué me da la sensación de que será uno de los personajes que van a morir esta temporada sacrificándose para salvar a los niños. Aún así, recordemos que los Duffer han afirmado que esta serie no es como Juego de Tronos. Va a haber muertes, eso sí, pero tampoco nos flipemos. Hopper y Eleven se han llevado la que creo que es la trama más alargada de esta temporada y encima de una forma bastante innecesaria. Lo digo porque realmente el tiempo que han tenido en esta temporada ha sido poquísimo, pero por contra ha sido muy emocional, sumando mucho a su relación, sobre todo porque no han interactuado tanto desde el final de la tercera temporada. Atrapado por un accidente en una de esas incursiones que el grupo realiza para localizar a Vecna y derrotarlo de una vez por todas, Eleven se une a Hopper después de lo ocurrido en la casa de los Wheeler. Me gusta que Eleven use el instinto y se justifique diciendo que no es impulsiva, pero me hace mucha gracia que Hopper le diga que no sea impulsiva y la tía acaba de decir
haciéndolo. Digamos que esta trama de Hopper confesando su actitud frente a Eleven y el por qué la protege tanto es por el trauma que tiene por su difunta hija Sarah. Se ve que Hopper, pensando que Sarah sobreviviría porque los médicos afirmaron que estaba luchando contra su enfermedad, le dio una esperanza que se fue por el retrete cuando Sarah no pudo más y se murió. Este enseñó a Hopper a no dar nada por sentado y a entender que no hay garantías de éxito, así que es mejor hacerlo lo mejor posible con lo que uno puede tener a mano, intentando evitar lo peor. Me ha parecido una bonita relación y una trama muy emocional, pero siento que se ha alargado excesivamente, ya que podrían haber ido más al kit de la cuestión de qué quiere la doctora Kay y la captura de Cally. Creo que lo de Cally no ha sido una sorpresa para nadie, porque vamos, todos podemos afirmar sin miedo que con lo inútiles que son estos militares, era imposible que hubiesen podido capturar a Henry y mantenerlo cautivo en el laboratorio, vamos, o sea, no me jodas. Las escenas de Hopper cargándose militares o a Eleven sintiendo menos 100 de remordimiento por cada cuello que rompe, o sea, ¿eso qué es, hermano? No solamente los militares caen como moscas, sino que encima les da absolutamente lo mismo que se mueran ahí de forma horrible. Yo de Hopper lo entiendo, pero de Eleven, hostia, bueno, mira, ¿sabes qué? Que tampoco me sorprende, porque desde la primera temporada era una asesina en serie que partía cuellos ahí sin pensárselo. Esa especie de dispositivo electromagnético inhibe sus poderes mentales, ya que la doctora Kay ha desarrollado una tecnología experimentando con Cally, quien ha vuelto desde la segunda temporada, como era de esperar, ya que era imposible dejar a un personaje como este tan apartado de la serie durante tanto tiempo y encima con lo que está haciendo Henry. En su momento, Cally tuvo bastante polémica porque a muchos espectadores no les gustó el episodio que se centraba en ella y en su grupo, pero creo que para mí el problema no fue Cally, sino más bien un grupo que me importaba nada y menos y que encima era súper poco carismático. Sí que es verdad que gracias a ella Eleven reconecta con sus poderes y descubre su verdadera fuerza, pero es que el problema no era Cally, sino todo lo que había aparte de ella. Aquí está prisionera en una camilla vertical rodeada de los mismos dispositivos que inhiben los poderes mentales de Eleven por si intenta escaparse de alguna forma. Y además, fíjate también que hay muchas bolsas de sangre a su alrededor. Es posible que, como ocurría en la obra de teatro, la sangre de los niños que tienen poderes sean clave para desarrollar algo. Aunque los objetivos no están claros y todo es pura teoría, es posible que la doctora quiera replicar los poderes de Cally, Eleven y Henry inyectándoselo a los soldados para crear así un ejército imparable. Recordemos que en la primera temporada el Dr. Brenner nos vendió la moto de que todo este experimento en Hawkins era para espiar a los rusos y ganar en la Guerra Fría. Al final resulta que era para encontrar a Henry, pero tú me entiendes. Quizás la doctora Kay quiere desarrollar un virus o algo que permita controlar a los Demogorgons o simplemente dominar a la mente colmena para usarlo para la guerra. Todo este tiempo de investigación le ha llevado a descubrir muchas cosas del revés, como por ejemplo los efectos del calor y del frío en las criaturas, como vemos en la escena que casi mata a Hopper. Lo de Cally resulta que ha sido insuficiente, ya que la doctora Kay busca a Eleven porque necesita seguramente su sangre. Basándonos en lo que la obra de teatro especificó sobre la sangre de Henry como la sangre original que dio poderes al resto de los niños, es posible que Eleven sea la que mejor ha asumido dicha sangre y dichos poderes, básicamente porque fue la única que pudo derrotar a Henry 2 veces. El dúo de Cally con Eleven puede ser genial si tenemos en cuenta que ella puede crear ilusiones y que Eleven es mucho más fuerte que antes. La cuestión aquí es si van a ser ayudadas o no por Will, ya que dependiendo de si ha roto o no las cadenas con Vecna, puede llegar a convertirse en un trío imparable o no, está por ver. Cally nos tiene que explicar cómo la han atrapado y qué le han hecho durante todo este tiempo, pero sobre todo nos tiene que explicar quién es la doctora Kay y qué es lo que busca en ella. Si fue polémica en la segunda temporada, no me quiero ni imaginar qué va a pensar la gente de su regreso, pero vamos, espero que se entienda lo que he dicho, que fue más una cosa de la trama de general del episodio que del personaje. Espero que brille como tiene que ser y que no se convierta en alguien completamente aborrecible. La doctora Kay, que está por encima de cualquiera en la cadena de mando militar, lleva un peinado muy parecido al del Dr. Brenner, así que quizás son familiares o colegas de laboratorio que estuvieron en la misma escuela, no lo sé. Lo que me queda claro es que trata a todo el mundo como si fuesen auténtica escoria, ya que si no consiguen los objetivos que ella quiere, oye, se los quita de encima y si te he visto no me acuerdo. Sinceramente yo no puedo evitar ver todo el rato a Linda Hamilton para que dijese, no sé, alguna frase de Terminator como ven conmigo si quieres vivir, pero bueno, de momento no lo ha hecho, esperemos que lo haga. Y Eleven en estos 4 capítulos, poco puedo decir de ella, ya que no ha tenido demasiados momentos más allá que el de Mike en la azotea de ese edificio antes de la incursión, que para mí huele un poco a, no sé, discurso de despedida del personaje. He visto muchas movidas para saber que cuando una pareja empieza a hablar de historias alternativas donde se vivió feliz y se comió perdiz, no suelen acabar bien en la historia que se está contando. Así que es posible que Mike pueda llegar a morir dejando a Eleven sola porque él es Mike el valiente. Pero bueno, esto es pura teoría, a lo mejor quedan juntos. No lo sé, ojalá. Yo llegados a este punto puedo entender perfectamente si mucha gente me llega a afirmar que la temporada les ha podido llegar a agotar de alguna forma, porque sí que es verdad que hacer los capítulos tan largos dilata innecesariamente bastantes tramas. Y no solamente lo digo por lo de Hopper y Eleven, sino por toda la preparación de esos momentos donde el equipo se prepara para dispararle un localizador al Demogorgon y seguirlo por del revés como han hecho con Hopper en la incursión. Que está muy guapo todo el momento solo en casa preparando la casa de la familia de Derek para atrapar al Demogorgon
Demogorgon. O sea, increíble los efectos especiales, increíble la tensión e increíble todos estos momentos. Pero el hecho de que no hayan podido seguir localizando a Hopper al final ha desencadenado en ciertas cosas que, como te digo, dilatan mucho el episodio. Oye, yo lo he disfrutado muchísimo, pero sí que es verdad que puedo llegar a entender que se haga un poco pesado. Luego tienes otros momentos como el de Karen y el de Ted que, la verdad, podrían haber acabado fatal y no en el hospital. Que sí, que entiendo que se quiere demostrar esa imagen de cómo una madre lucha por sus cachorros, aunque tenga un monstruo horrible delante. Pero yo aquí no puedo evitar pensar, ¿por qué no me matas a los padres de Mike y de Nancy? ¿Por qué no haces algo horrible y espantoso? Habría sido una gran pérdida y sobre todo una responsabilidad enorme por no haberles dicho la verdad, arriesgando así sus vidas, como dicen en el hospital. Pero como todo está justificado bajo la frase de que Vecna quiere que todos aquellos que conoce Eleven pues sufran, nos hemos quedado sin muertes horribles, aunque la verdad podrían haber muerto, sinceramente. El objetivo del Demogorgon era Holly, no el resto de personas, pero no puedo evitar pensar que al final el Demogorgon se ha convertido en un pelele cuando el guión lo necesita, porque vamos, en la batalla final en el Big Mac, joder, increíble, grotesco, violento, brutal, vamos a ver. Me lo comparas con los momentos de Karen y luego el de Joyce en la granja y sinceramente la cosa no me cuadra mucho. Luego tienes a otros personajes como Nancy que han perdido algo de fuerza respecto a otras temporadas, aunque el dúo de Mike me haya gustado mucho y sea necesario desde la primera temporada, porque vamos, son dos hermanos y hasta ahora todo era muy superficial. Aún así, a mí lo que me escama más de todo esto es que después de trabajar en equipo para llegar hasta su madre disfrazados de paciente y enfermera, descubren que es Henry quien está detrás de todo esto. Y yo aquí pienso, ¿por qué ninguno de los padres menciona nada de Henry cuando en teoría todos lo conocían? Y con esto me refiero especialmente a Joyce. Como te he dicho antes, dirigía la obra de teatro de Oklahoma que sale en el flyer que mira Max. Si no explican que Vecna les borró los recuerdos a todos y por eso nadie recuerda a Henry, esto va a ser un agujero de guión de proporciones titánicas, porque vamos, incluso en la obra de teatro que te comentaba antes de La Primera Sombra, se ve como Hopper se alista en el ejército igual que comenta en esta quinta temporada. Joyce poco ha aportado en esta temporada más allá de su papel de madre preocupada. Siento que a estas alturas ya vimos su prime en las dos primeras temporadas y ya está, porque es que en la tercera, esa toxicidad que tenía con Hopper sí era graciosa, pero a mí no me sumó demasiado. Quiero creer que en esta temporada no va a perder a nadie, pero es que la cosa no pinta bien, porque a nadie le cae bien Jonathan y si se muere nos daría igual, pero a ella no porque es su madre. Will puede llegar a sacrificarse para salvarlos a todos porque, bueno, Will contra Vecna es como el yin y el yang. Y luego tienes a Hopper que ya van 2 veces que casi muere en la serie, ¿eh? La cosa, ya te digo, no pinta bien. Con Hopper, otro que te va, que sí, que se despide de Joyce en una despedida, como te decía antes, muy cliché de aquí se muere el personaje, pero es que ya van 2 veces, ¿eh? O sea, en la tercera temporada la muerte fue más falsa que Judas, y ahora va el tío y se quiere suicidar con un montón de explosivos para proteger a Eleven y arrebatarle esa lucha que tendría que haber tenido con Vecna. Que sí, que entiendo que quieras protegerla, hermano, pero odio cuando la serie hace estos montajes donde te pintan el sacrificio de un personaje que luego no lleva absolutamente nada, de verdad. O lo matas o no lo matas, pero basta ya de mareos, por el amor de Dios. Después tienes lo de Jonathan y lo de Nancy, que como te decía antes, Nancy sigue siendo un personaje poco carismático para mí, aunque me haya gustado esa fuerza que demuestra haber desarrollado a lo largo de estas temporadas. Se encarga de la munición, de la escopeta, de dispararle el localizador al Demogorgon, pero aún así no consigo conectar con el personaje. Básicamente porque la relación que tiene con Jonathan es extraña, o sea, nos meten en una competición de simio contra simio entre Steve y Jonathan que la verdad empieza a cansar bastante, sobre todo después de lo que pasó en la cuarta temporada. Es que el hecho de que Steve compita contra Jonathan por Nancy es algo que, mira, no lo vi venir y no me suma nada. Básicamente porque Jonathan es un personaje muy insulso que sin Will pierde todo el sentido del mundo, y más después de la cuarta temporada, que sí, tuvo ese momento en la pizzería, pero ya está. ¿De verdad le va a pedir Jonathan matrimonio a Nancy en Del Revés? Porque, o sea... Madre mía. Estando como está la situación, ¿tú crees que una boda lo va a arreglar, Jonathan? Jonah, hermano, de verdad, por favor, muérete. A mí me da pena el chico. Nancy y Jonathan parecían mejores que Karen y Ted, pero al final van a acabar siendo lo mismo. Recordemos que Karen se juntó con Ted porque tenía un buen trabajo y mira, ok, era una época muy diferente. Nunca le amó realmente. Así que es normal que luego pase lo que pase, que una se dé la bebida y el otro pues se pira a jugar al golf. Si la serie termina con una boda entre Jonathan y Nancy, mira, yo no me ofenderé porque soy muy mayor para esas mierdas, pero no me va a gustar nada de nada. Quien no me ha gustado tampoco mucho ha sido Steve, que aunque siga siendo el mejor personaje de la serie, a pesar de estar escrito con mucha dureza esa temporada, supongo que era necesario que tuviese esta actitud tan dura contra Dustin para que su sacrificio sea más épico y triste. Será muy jodido que Steve muriese, pero las apuestas hacia él están muy altas. Puedo entender que a muchos les haya parecido muy pesada la relación que tiene con Dustin, pero básicamente esto es porque no sabe la verdad. Y esto sinceramente me parece muy raro porque, sabiendo cómo se siente Nancy tras lo de su madre y su padre, que Steve no vea las señales de que Dustin está en plan autodestructivo
destructivo y sobre todo deprimido, me escama mucho. La ira y la tristeza que tiene Dustin la canaliza hacia los abusones de la clase que siguen dando por saco después de la cuarta temporada. A veces no vale con procesar el dolor, tienes que expulsarlo de alguna manera, y la forma que tiene es esta. Las pintas que tiene son muy parecidas a las de Eddie, ya que va con una camiseta del Hellfire Club y lleva anillos en el dedo igual que Manson. Carga sobre sus espaldas con el liderazgo de un club de juegos de rol que ahora mismo es visto literalmente ya como una secta satánica después de lo que ocurrió en la cuarta temporada. Si ya en esa época se veía mal a los heavies y a los roleros, tú imagínate después de la catástrofe de Hawkins que provocó Vecna. Aún así, ya te digo lo de Dustin esta temporada, a ver si mejoran los episodios que quedan, porque hay que ser idiota para dejar a una serpiente suelta en la taquilla de un abusón que después va a trocear en taquitos como sushi y a usarlo como un pincel para decorar la tumba de Eddie. O sea, en serio, justicia para Jake la serpiente. ¿Siempre tiene que morir alguien en cada temporada o qué pasa? Espero y deseo que, como se vio en el tráiler, Dustin le confiese la verdad a Steve y por fin dejen de lado tanta tensión y susceptibilidad, ya que Dustin ha perdido ya a Eddie. O sea, no puede perder a otro amigo en tan poco tiempo, por favor. O sea, es que el tío se suicida, le da un parraque. Lucas es quizás el personaje más coherente esta temporada. Ojo con lo que estoy diciendo. Esto lo digo porque no solamente afirma que todo lo que está ocurriendo tiene una razón de ser y no es casualidad, sino porque encima está con Max todo el tiempo que puede, explicándole lo que está ocurriendo y también teniendo esperanzas de que regrese. Mike es un personaje que en esta temporada ha mejorado un poquito, dando la talla como hermano, hablando con Holly y dándole esperanzas además de valor. Él es Mike el valeroso, es el corazón del grupo, como siempre dijo Will en las primeras temporadas. Es que nos tiene que guiar en la oscuridad. Esta me parece una pequeña escena muy bien escrita y muy emocional, que creo que tendrá su peso más adelante. No solamente porque Holly se viste igual que la figurita que le da su hermano, sino porque en algún momento le va a plantar cara a Vecna como Holly la heroína. Si Robin ha mejorado como personaje, se dice y no pasa nada, ¿vale? O sea, únicamente espero y deseo que la relación que tiene con Vicky llegue a buen puerto, porque es que a la pobre le han dejado plantada tantas veces que yo no sé si va a contar mucho más, ¿eh? Yo me imagino que la trama va a ir por el clásico cliché que por la fuerza o por un accidente provocado por Vecna, un Demogorgon o un portal, Vicky se va a enterar de que Robin la ha dejado plantada porque, bueno, estaba salvando Hawkins. Es que es la única manera de que lo entiende y la perdone, ¿eh? El dúo que ha tenido con Will toda esta temporada me ha encantado y no esperaba que fuese a funcionar tan bien, sobre todo porque gracias a ella es como Will se ha dado cuenta de cosas que necesitaba saber, sobre todo por el tema de la homosexualidad, que en esa época no se veía con buenos ojos y que por eso lo llevan muy a escondidas, sino también por esa escena final que le da a Will la fuerza que necesita. Murray, como en cualquier partida de rol o de fantasía, pues tiene que ser el mercader que nos traiga provisiones y suministros, porque como no hay rusos en esta temporada, a priori, el tío ya no sirve para mucho más que para traficar y ser el contrabandista de material bélico, que digo yo será suministrado por Enzo o por Yuri, dos personajes que no han vuelto y que ni siquiera han sido mencionados, igual que Argyle. Todo esto dudo que Murray lo haya sacado de la nada y porque sí, pero bueno, la típica conveniencia de una serie de este estilo. Tiene que haber un contrabando en el que nadie se ha dado cuenta de nada. Aún así, el personaje sigue siendo gracioso en esos momentos donde aconseja a Jonathan que, bueno, garche un poquito con Nancy en un momento como este donde, bueno, sería mejor relajarse un poquito, ¿no? Ya te digo, cosas de los 80. Y nada, gente, hasta aquí mi análisis ultra mega largo y completo de Stranger Things y la primera parte de esta quinta y última temporada. Si te ha gustado el vídeo, te puedes dejar un buen like, que nunca está de más. Dios mío, cuánto rato llevo hablando, no puedo más. Si no te ha gustado, échalo los leones, que no pasa nada, allá del revés, que solo coman los Demogorgons. Muchísimas gracias a mis patrones y miembros de YouTube por su apoyo incondicional. Links en la descripción por si quieres un mecenas que apoye fuertemente el canal todos los meses, como si fuésemos del Hellfires Club, en este caso sería el Cegatos Club. Y yo que me despido, un beso enorme, cuídate mucho, nos vemos, como no, en el volumen 2 y 3 de Stranger Things y también en otras series y películas y animes que vaya analizando en el canal, que te voy subiendo todas las semanas.